Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en el podcast de María Jesús y hoy tenemos un invitado muy especial, al profesor Ricardo Castillo. Así que fuertes aplausos. Profesor Ricardo, quiero darle las gracias primeramente por estar aquí presente y me gustaría que más allá de lo que yo le pueda presentar, me gustaría que usted mismo se presente. Bueno, mi nombre es Ricardo Javier Castillo, soy profesor, magíster en educación y desde hace tiempo que vengo desarrollando actividades y acciones desde el año 1986 con mi Academia de Oratoria Ricardo Javier Castillo. Eso es, digamos, en cuanto a lo que hago en este minuto. Pero también he desarrollado actividades como locutor. Tengo más de 52 años de experiencia y he sido director de la radio de la Universidad de Tarapacá en Arica, ya desde muchos años. Fui director durante casi 30 años. ¡Wow! Buena. Así es. Profesor, ¿y por qué usted decide fundar su academia? La verdad es que eso surge por una necesidad en un momento determinado. Yo empecé a mirar, digamos, a ver, la historia más bien se simplifica de una forma. Vino alguien de Santiago, un destacado comunicador, profesor de la Escuela de Locutores, y nos dio una charla. Y cuando yo veo que él desarrolló su charla sin ni una diapositiva, sin nada más que su mera conversación y toda su expresividad corporal, yo dije, eso quiero hacer. Y desde ahí, eso fue como el año 83, 84, y en el año 1986 yo realicé mi primer curso de El arte de hablar en público. 86. Claro, y desde ahí por eso la academia dice desde 1986, desarrollando personas. Hermoso, yo no había nacido todavía, yo nací en el 87. Mira qué bien. Mira, interesante. Profesor, y aparte de lo que es, digamos, de hablar en público, ¿qué enseña la oratoria en sí? La oratoria tiene que ver esencialmente con el arte de hablar en público. Es decir, si miramos la oratoria, son técnicas, son elementos que te van a ayudar a entender. Lo primero que tenemos que hacer es entender cómo nos comunicamos. ¿Por qué nos comunicamos? ¿Para qué nos comunicamos? Cuando empezamos a analizar los modelos de comunicación, nos damos cuenta que sí, hay algunos modelos que son muy claros, hay otros que son mucho más amplios y hay otros que son mucho más específicos. Lo más reciente es que ha incorporado todo el tema de la emocionalidad. Entonces, cuando ya empezó el tema de la inteligencia emocional y está incorporado en los modelos de comunicación, ahí me interesé mucho más por esa línea de trabajo y por lo tanto tuve que formarme en el coaching ontológico, empezar a aprender otras líneas de trabajo y llegamos entonces a que enseñamos el arte de hablar en público, pero considerando todos los aspectos de la comunicación humana. A lo que es prácticamente como ir como más profundo, como al corazón, como entender al ser humano, por qué el comportamiento, incluso el hecho de por qué sentimos miedo al hablar, profesor. Que ahí tienes justamente la esencia, es decir, cuando las personas que comúnmente tienen mucho pánico escénico es porque han tenido algún tipo de traumas. Y normalmente son traumas infantiles. Entonces, son experiencias que adquirieron en el colegio, especialmente en la escuela básica, cuando tuvieron sus primeras experiencias, a lo mejor fue muy vergonzoso para ellos, o sus compañeros se rieron demasiado, y esas experiencias van quedando como grabadas en nuestro disco duro, digo yo, y allí eso va afectándonos desde el inconsciente, porque prácticamente no recordamos específicamente qué fue lo que nos pasó. Pero cuando ya empezamos a conversar sobre estos temas, y que tienen que ver con la inteligencia emocional, que tienen que ver en cómo entonces, ¿por qué a quién le tienes miedo? Porque esa es la pregunta que yo hago en mis clases. ¿A quién le temes? No, dice, temo esencialmente a equivocarme. Porque el equivocarse sienten que tiene una consecuencia más allá. Se van a burlar, va a perder credibilidad, le van a pasar muchas cosas más bien negativas. Entonces, hay un cambio muy necesario.
Y el cambio necesario es entender que por qué y para qué nos comunicamos. Y segundo, entender fundamentalmente que el arte de hablar en público significa llegar a una audiencia, a esa audiencia, que tienes que salir de ti y proyectarte en esa audiencia. Por lo tanto, tienes que comunicarte en el hoy, en el aquí, en el ahora, con esas personas. Y eso hace entonces que tu pensamiento está concentrado en ello y no en tus Pensando desastres, Ujú. no en tus situaciones Ujú. antiguas. Entonces, cambiar el enfoque. Y el enfoque se cambia de una sola manera. Hablar en público es una oportunidad. Sí, sí, eso es una frase que me quedó impactada del curso Sí, que llevé sí, con usted. claro. Hablar en público es una oportunidad. O Sí, sea, no es una amenaza. ujú. Ah, verdad, me olvidé la amenaza. Eso no estaba dentro de mi lengua. Claro, porque si tú miras el arte de hablar en público o el acto de hablar en público como una amenaza, lo más probable es que sientas miedo. Mm, Cuando lo ves como una oportunidad, ¿qué haces? A ti te motiva, te mueve, te encanta, te desafía. ¿Te das cuenta? Entonces hay un cambio que hace que las personas de por sí entonces asuman como un mejor desafío. ya. Ahora, otra cosa, profesor. Así como usted dice, usted de alguna manera cuando inició la academia lo hizo por necesidad, ¿cierto? ¿Ya? Y también habla del miedo que las personas sentimos al hablar, o la mayoría de las personas que tienen miedo a salir ante cámaras, o peor aún en una reunión le dicen para hablar y dicen, no quiero hablar porque me da roche. Sí, Ajá. sí. Y usted menciona que eso también es producto de un trauma que ellos hayan tenido en temas de hablar en público o que se hayan burlado. Ya. Ejemplo, en mi caso, yo soy emprendedora por necesidad, hay que ser sincero. Sí, En mi caso, yo inicié por necesidad porque sabía que si yo trabajaba no iba a cubrir lo que yo necesitaba en ese entonces cuando era mamá. Ahora, en el caso de usted, ¿cómo así decide ser? ¿En qué momento se dio cuenta que le gustaba el tema de la locución, que le gustaba salir en público a hablar? ¿En qué momento? Si fue por un trauma, quiso vencer el trauma. Por ejemplo, hay personas que son fisiculturistas porque alguna vez se burlaron porque era gordo, porque es, entonces se inspiran y dicen, no voy a hacer. En el caso de usted, ¿cómo es? Más que la necesidad, partamos diciendo que yo empecé en radio a los 14 años de edad. Wow. Fue por curiosidad. Yo visité una vez. La verdad es que unas personas se habían ganado un premio en un concurso y me mandaron a mí a buscar ese premio. Entonces yo llegué al estudio de la radio y dicen, mire, vengo de parte de, qué sé yo, de mi prima y vengo a buscar un premio que se ganó. ¿Cómo se llama tu prima? Tanto, ya, ok, ya, ven, pasa. Y pasé al locutorio y el locutor se pone a conversar conmigo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué sé yo? ¿Y cómo es tu prima? ¿Y qué esto? ¿Qué esto otro? ¿Y por qué te mandaron a ti? ¿No? Y yo ahí tenía que contestar, un poco tímido, por cierto, pero ¿sabes qué? La experiencia a mí me salí riendo de emoción cuando salí de la radio. ¿Por qué? Porque me encantó. Ah, ya. Me encantó hacerlo, me encantó que me preguntaran, me encantó como esa tensión que me provocó y yo dije, no, qué rico. Y ahí empecé a ir a la radio, muy seguido. Entonces conocí a la gente, todo, y evidentemente empezaron las oportunidades. Entonces los locutores, los amigos y los más antiguos locutores de ahí me tomaron cariño, en fin, y me enseñaban. Entonces me hacían pasar, yo tenía que esperar a veces como media hora ahí para leer un aviso publicitario. Ah, mira. Habían tarjetas, decía, ya, te vas a leer esta tarjeta, tú vas a leer el aviso, ya, practícalo afuera y después. Entonces tuve una buena escuela de aquellos locutores antiguos, digamos, que tenían más formación. Claro, más estricto. Y por lo tanto, en la parte de la locución, a mí se me fue desarrollando la locución, la animación, tomar un micrófono, ya no sentía miedo ahí. Sino cuando yo hablo de la necesidad, es que yo vi una necesidad de poder entregarles a otros, y especialmente a alumnos de la universidad, la posibilidad de que ellos aprendieran lo que yo sabía. Entonces surge así la Academia Oratoria. Yo en vacaciones de verano normalmente hacía cursos. Vacaciones de invierno hacía cursos. El resto del año no podía porque estaba en la universidad o estaba trabajando en la radio o estaba haciendo clases. En todo ese tiempo, el saber hablar en público, el saber comunicar, el saber conectar con las personas, el saber decir las
cosa exacta, también saber el tema de inteligencia emocional. ¿En qué le ayudó? ¿Cuál fue su logro más y de lo que usted se siente súper orgulloso? Oye, lo hice y eso me ayudó. Fue cuando en un proceso de formación en el coaching ontológico, la verdad es que cuando me invitaron a aprender más de comunicación y que me incorporara a ese grupo, yo dije, pero ¿qué voy a aprender si yo ya llevaba años haciendo clases? ¿Qué voy a aprender más de comunicación si yo ya lo sé? Y ese acto de soberbia, de alguna forma, me quedó allí dándome vuelta. Entonces decidí ir. Así, ya voy a ir. Resulta que fui y me encontré con un mundo nuevo, un mundo maravilloso, digamos, de relaciones humanas, de intercambio, de trabajar con 150 personas, de tener dinámicas grupales, de dinámicas emocionales muy fuertes, muy potentes. Entonces, todo ese proceso, yo dije, wow, es decir, no, esto es nuevo. Para mí era totalmente nuevo. ¿Qué es lo que hice? Cuando pasó eso, y cerramos y llegamos a la etapa final y en la graduación, yo me declaro frente a 150 personas y yo dije, yo a partir de este minuto me declaro como un permanente aprendiz. Y eso me cambió la mirada de todo. Yo sigo siendo aprendiz. Lo humilde de seguir aprendiendo, o sea, que lo que uno se permite es seguir creciendo, ¿no? Exacto. Porque uno a veces dice, no, ay, no, yo, pero o de qué voy a aprender de esa persona, ¿no? Cuando hay mucho que aprender. Ejemplo, ¿no? Las personas adultas, bueno, yo ya me considero adulta, pero me considero adulta y siento que yo de los jóvenes voy aprendiendo más. En el tema de tecnología, por ejemplo, claro, claro, yo veo en TikTok, claro, sale el contenido, sale la frase, sale cómo se hace, pero chuta, me cuesta. Y yo agarro y le digo a Dulce, por favor, haga eso. Ve ahí, multiplique los videos en no sé cuánto tiempo, pero ahí sale, le digo, y ella ve la manera de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ser humilde en poder aprender, de saber que no lo sabes hacer todo y bueno, y que cada era también es diferente. Hay algo que me llamó a usted la atención. Usted, a pesar de sus años, usted sigue estudiando y lo último que yo sepa cuando fui en su última clase fue que usted estaba estudiando inteligencia artificial. Sí, la verdad es que, bueno, hoy tú tienes todas las instancias ahí en línea, ¿no? Así que tomé algunos cursos sobre la IA y he estado trabajando con ella. Ahora, no es fácil, por cierto, ¿eh? De hecho, hoy día conversaba con mi esposo, que está preparando ahí unos temas, y le decía, tengo que, a veces me quedo enfrascado un par de horas tratando de resolver alguna situación. Sí. Y como no tengo la respuesta, de preguntarle a alguien allí, oye, ¿cómo se hace eso? Entonces tengo que empezar a indagar. Y aprieto un botón, aprieto otro, qué sé yo, y empiezo a cometer errores, pero ya los corrijo, y ahí voy desarrollando y aprendiendo. Entonces, en definitiva, digo, sí, es una herramienta que está y hay que aprender a trabajarla, hay que aprender a usar buenos prompts y todo lo demás. Entonces, estoy en esa etapa de un permanente aprendizaje. Pero es no termino de aprender. Pero eso dice mucho de usted, profesor, porque apuesto que hay muchos de su edad que no saben utilizar la IA. Oiga, la vez pasada yo fui por aquí, por el Santa María, había un señor que maneja taxi y todos los días me dice, le llevo a un sitio todos los días y siempre lo encuentro a ella, hasta que hoy me atreví y le dije, señor, le digo, ¿por qué siempre lo veo acá? Le digo, nunca lo veo trabajando, le digo, debería usted estar haciendo carrera, le digo. No, me dice, yo siempre me pongo acá, pero y no tiene la aplicación Uber, en Driver, no sé, le digo, no, es que yo no trabajo con eso, dice, pero le va a ganar la tecnología, señor, le digo, porque en estas eras la mayoría está utilizando el Uber, el Endriver y está en constante movimiento. Usted está esperando a que el cliente venga, ¿no? Hay clientes que ya están solicitando, le digo, ¿no? Mira, un ejemplo muy práctico de este minuto. Tenemos aquí 2 personas, hay cámaras, hay todo. Esto no lo podía hacer alguien de manera privada y solo. Tenías que tener o un canal de televisión o tenías, digamos, que tener como un set, y ahí sí se propiciaba este espacio.
Hoy estás tú, está este equipamiento elemental y simplemente puedes salir al mundo. Ni siquiera solo a la ciudad, ¿te das cuenta? Entonces, si ese es el nivel de tecnología que tenemos, no te puedes quedar abajo. Sí, Si te quedas abajo, ¿qué va a pasar? Simplemente te quedas. sí. Y hay algo cierto que por ahí también vi en el tema de marketing, el conocido le gana al mejor, porque probablemente haya mejores profesores que usted, probablemente, Sí, pero sí, usted, es cierto. pero usted ya está manejando el tema de las redes sociales, yo lo veo en Instagram, en Facebook, ahora creo que solo le falta TikTok, ¿ah? Sí. Pero no se preocupe, que le enseñamos. Gracias. Pero Gracias. pero se da cuenta, o sea, que usted va viendo y que no se va quedando, y eso dice mucho, porque hay, de hecho, que mejores profesores, pero ellos lo dejan ahí y sé que incluso en el tema de la fotografía, hay personas que son súper, pero se quedaron con ese papel de el que se imprime y todo, Sí. y ya no se quedan, ¿no? Entonces yo creo que el tema de las capacitaciones, el que usted esté en el tema del medio coaching ontológico, ¿y qué más, profesor? No, fundamentalmente el coaching, inteligencia emocional, que es la temática, digamos, que nos envuelve como coaching. Y en ese otro aspecto que también lo encuentro súper importante es no olvidarnos de la base y de los fundamentos de una comunicación efectiva. Y a través de la comunicación efectiva, indudablemente que vamos aprendiendo muchos otros elementos. Es decir, cuando hablamos de comunicación efectiva, tenemos que hablar de relaciones humanas, tenemos que hablar de por qué los seres humanos nos comunicamos, la capacidad de aprender a escuchar y tantas otras cosas. Ya, hay algo que me gustó. ¿Qué? La capacidad de escuchar. Sí. ¿Qué tan importante es? Mucho. Mucho. La verdad es que se nos enseña a hablar, se nos enseña a exponer, mas no se nos enseña a escuchar. Hay un aforismo que dice algo así, como que el ser humano tiene una boca, pero dos oídos. ¿No? Y justamente los oídos es que tengo dos oídos, es decir, de más escucho. Entonces una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y en el escuchar, tú tienes el escuchar simplemente, oír, escuchar, pero hay un nivel que es súper importante, que es el escuchar activamente. Y el escuchar activamente implica entonces concentración, atención, presente, hoy, aquí y ahora. Yo estoy aquí con usted, estamos conversando, escucho su pregunta, le doy un par de paseos mentales, respondo y seguimos en una temática de continuidad y en una temática de continuidad que a la vez sea agradable para quienes están también escuchándonos y viéndonos. Interesante, eso me gustó. O sea, yo me había centrado en el de hablar nosotros, de comunicarnos, de esa interfaz que hay, pues, ¿no? Sí. De la persona que habla y de la persona que escucha. Y también, o sea, respecto a ese tema de estar presente aquí, ahora, tú estás aquí y aquí. Ya, pero no me veo puesto a pensar en el... Pero si es tu audiencia. Claro. Yo soy vuestro invitado, Ajá. pero ahí está la audiencia. Sí. Y usted está trabajando para esa audiencia. Sí, yo no... ¿Sabe cuándo me di cuenta de esto? Como usted mencionaba, la capacidad que nosotros tenemos de conectar con el público, eso recién lo aprendí en mi penúltimo podcast. A ver, ¿cómo es? Cuando lo que pasa es que traje al invitado y él era mucho de hablar y todo, pero nos habíamos pasado como 2 horas. Exactamente. Entonces no había forma de cómo cortar porque él seguía fluyendo. Y yo, veía a mi equipo, o sea, ya cansado, agotado, porque ya desde por sí no solo llevamos el momento, sino que nosotros nos preparamos antes de hacer el tema de las tomas, las luces. Ya habíamos salido fuera de la hora del almuerzo y me daba pena, pues, decirle, oye, ¿en qué rato pienso en él? Lo veía cómo corta y lo veía al muchacho, y yo decía, te apuesto que está renegando. Decía, ese es mi ¿cómo se llama? El muchacho que ve el tema de los guiones, no debe estar ahí enfurecido. Y es cuando ya comienza, trato de como que cortar y que no se alargue tanto la conversación, porque también la conversación tiene que ser entretenida y también tiene que inspirar a ellos, porque si no inspira a ellos, eso quiero decir que de más estamos que hablamos. Mira,
Bueno, uno de los temas que siempre les conversaba en el curso, cada vez que estamos, en este caso aquí, hay un objetivo vuestro, Ujú. mío y del equipo en general, ¿no? Pero el objetivo suyo, ¿cuál es? El que yo pueda expresar lo más ampliamente posible desde mi experiencia que pueda gustarle a la audiencia. Ujú. Ese es vuestro objetivo. Mi objetivo es, evidentemente, proyectarme, que me conozcan, ampliar, digamos, el espectro del público, en fin. Pero el objetivo del podcast es que, junto con estos aportes, que sea también algo entretenido para el auditorio, que ellos se encanten con la idea de quedarse, ¿ah? Ya sea por la temática, ya sea por la forma, pero que haya algo que para ellos tenga sentido y significado. Ujú. Si nosotros hablamos sin que tenga sentido y significado para la audiencia, No hay mucho ¿te das que cuenta? ofrecer, sí. Entonces, todo tiene un sentido. Por eso, toda comunicación tiene un objetivo. Ujú. ¿Qué quiero que pase? ¿Qué quiero que suceda? Ahora, a eso que usted dice que quiero que suceda, ¿cuál es la diferencia entre esa comunidad efectiva y una comunidad asertiva? Uy, entramos ya en algunas etapas muy importantes de la conducta humana. El ser asertivo es un estilo de vida, es una forma de ser. Uno puede ser agresivo o puede ser pasivo. Agresivo es que me pongo siempre como yo soy, digamos, impulsivo, Ujú. no escucho, simplemente impongo, en fin, me pongo agresivo. Pero también está el otro lado, en que el otro habla y yo soy pasivo. Escucho, no escucho, estoy allí, da lo mismo, en fin. Entonces, o puedo ser una persona pasiva o puedo ser una persona agresiva. Por lo tanto, el punto medio es ser asertivo. Y el ser asertivo tiene que ver con algo que es esencialmente, en una palabra, el respeto. El respeto al momento, el respeto a la persona, pero por sobre todo, el respeto a mí mismo. Entonces, si yo tengo respeto a mí mismo, marco los límites, pongo atención, respondo hasta donde puedo responder, pero también respeto el tiempo de la audiencia, respeto tu tiempo, en fin, ¿te das cuenta? Entonces, hay muchas formas en que uno puede ser agresivo y hay muchas formas en que uno es pasivo. Pero cuando uno sabe poner los límites, mantener una línea de respeto hacia el otro y una línea de respeto hacia ti mismo, evidentemente que logramos entonces generar algo que podemos mantener durante mucho tiempo frente a las personas. Una mirada de respeto, por sobre todo. El respeto en la comunicación, que usted, por ejemplo, haya tenido una experiencia que le haya enseñado acerca del respeto al público, del respeto hacia la otra parte. ¿En qué momento usted entendió esa parte? ¿En qué momento usted dice, oye, no, es que el público... Porque normalmente, yo voy a ser honesta en este sentido, cuando queremos hablar en público, la parte primitiva, yo le siempre llamar la atención, literal, o sea, Sí, es la parte sí. primitiva de, digamos, Sí. de un comunicador, de una persona que se está yendo al tema, digamos, sea de la oratoria o de ser conferencista o de ser maestro de ceremonias, de alguna manera es llamar la atención. Ya, ¿en qué momento uno se da cuenta, en qué momento fue el suyo que se dio cuenta, oye, tengo que respetar también a la audiencia, tengo que respetar, digamos, a la otra persona que está ahí detrás con usted conversando o al público en sí? La verdad que eso se aprende un poco a golpes también. Me refiero viviendo experiencias. Claro, cuando uno es joven, no importa, uno llega, hace, es osado, dice cosas, en fin. A medida que va pasando el tiempo, tú te empiezas a dar cuenta que en radio especialmente, ¿no? Tienes que hacer entrevistas, tienes que tener conversaciones, lo que estamos haciendo ahora, y eso implica, por respeto a la persona que viene, tengo que, digamos,
prepararme para esa entrevista, tener conversaciones, saber, digamos, conocerlo, o si me lo van a presentar y llega por primera vez, bueno, al menos saber de qué se trata y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Cuando yo no tengo esas consideraciones, evidentemente puede salir algo no muy bueno en la conversación o algo que no sea tan atractivo. Por lo tanto, ahí pierdo el enfoque hacia la audiencia. Entonces, varias veces uno comete el error, tal como tú decías, ¿cómo lo hago para parar a esta persona que habla tanto? ¿Cómo lo hago si mi equipo está cansado? Y ya, pero tú tienes programado tu podcast y tu podcast debe tener un tiempo de inicio y un tiempo de término, con un margen para las ediciones que se puede sentar y te queda, digamos, mi podcast dura una hora. Así es. Y la gente que sabe, entonces, que te sigue, sabe que tiene una hora contigo. Ay, excelente. Y ahí cuando yo le dije al muchacho, a la próxima ponme el letrero 15 minutos, 10 minutos, entonces Pero sí, eso en televisión se hace. Ya ve, en televisión. El coordinador de piso lo hace, es decir, hay un coordinador, te da la señal, incluso dice alto, en fin, es decir, está dando indicaciones con señales no verbales, pero está avisando. Entonces, eso es parte, digamos, también de buscar lo mejor para que el producto final también sea un producto atractivo para la audiencia. En el fondo, lo que importa aquí es que lo que pase con esa audiencia. Quienes te están escuchando, quienes te siguen, ellos entonces van a valorar y dicen, no, es que las personas que lleva, qué sé yo, son personas que a mí también me dejan algo. Sí. Y ese es un poco el sentido del respeto, cuando hablamos del respeto y pensar en la audiencia. Solo una base teórica. Cuando hablamos en público son 3 elementos que están siempre presentes: el orador, el tema y la audiencia. Y no siempre pensamos en la audiencia. Le estoy diciendo la verdad, yo no estaba pensando hasta que yo vi a mi equipo y ahí como que recién empecé a pensar. Claro, porque es que tienes que pensar en la audiencia porque en definitiva, mira, cuando yo no pienso en la audiencia, simplemente pasa de que se puede decir de todo o de nada. Si pienso en mi audiencia y sé, digamos que la audiencia en este caso, hablemos del público en vivo. La audiencia puede que esté cansada, puede que ya no esté escuchando, y yo tengo que aprender a leer lo que es audiencia, los mensajes que me está enviando con su postura corporal, con la actitud, con algunos que están, o muchos ya usando definitivamente el celular y no están conectados a lo que les estoy diciendo. Entonces yo, si observo eso, tengo que hacer los cambios necesarios para mantener la atención de ellos. Y ahí es donde vamos con este tema, puedes decir, ¿a quién te dirigió el mensaje? A la audiencia. Y tenemos que aprender a trabajar para esa audiencia. Aunque no creo, estoy volviendo a retornar las clases de oratoria. Porque es verdad. Sí, son cosas como bien necesarias de no olvidarlas. Y en todo ese tiempo, profesor, de todo lo que ha sido usted locutor de radio, ha sido docente de la universidad, ¿dónde siente que usted ha impactado? ¿Dónde siente usted que ha aportado y que se ha sentido vivo? ¿O recién se está empezando a sentir vivo? He tenido experiencias humanas increíbles. Una de ellas, no hace mucho tiempo, estaba con mi señora, en fin, en un lugar público, y se acerca una persona adulta ya, pero que hacía más de 20 años atrás que yo le había hecho clases en la universidad. Y cuando él se acerca, me saluda, me abraza y me dice, usted me hizo clase, y yo me acuerdo siempre de todo, y incluso me hizo hasta un ejercicio, y se puso a hablar así conmigo, qué sé yo, y me dijo, y yo eso lo aprendí y eso me marcó. Y cuando yo escucho eso y todo, le digo, oye, gracias, que sí o no, profe, que yo tengo un antes y un después de. Entonces, tú dices, bien, vale la pena seguir en esto. Porque en el fondo, cuando tú dices, usted impactó, yo creo que el impacto está en que tú logras trascender en otros. Que pasan los años, pasa el tiempo, te vas a ir de este mundo sin llevarte nada, salvo lo que dejaste.
Así es. Y Y, y eso es trascendente. Entonces, si tienes un impacto en una persona como ese joven hace 20 años atrás, hoy un hombre casado con su familia, y que va y saluda a su profesor, lo recuerda y recuerda incluso hasta la sesión de trabajo que tenía. Es decir, gracias. ¿Qué más puedo decir? Gracias. es que es cierto, profesor, mire, por mucho tiempo, yo ejemplo, yo creo que ha sido como aquella persona que le gustaba hablar en público, pero no es que ella tenía una formación en oratoria, o sea, eso viene desde el colegio, desde los recitales que me gustaba, Sí, digamos, la primera, por decirlo así, que he tenido, ha sido cuando mi profesor de lenguaje me entrenaba para el curso de recital que hay dentro ya, de la región, ya. y para el concurso ahí estaba que preparándome y preparándome. ¿Declamación? Sí, declamación, Ah, sí, qué lindo, declamación. Me qué lindo. encantaba. Ya. Yo amo eso. Ah, qué Es más, bien. ya estoy empezando otra vez de volver a Pero qué recordar. bien, qué bien. Sí, pero, o sea, ir a sus clases era como ese paso, ese proceso, o sea, es decir, primero miro la audiencia, hasta ahora lo recuerdo, primero miro, doy una mirada, una barrida de la audiencia, veo cómo están, los miro, los veo, porque yo siempre era la de la que yo miraba para arriba, nunca ahí, Ya. o sea, me daba roche que me estuviera mirando, entonces yo siempre miraba como que no estoy mirando sus ojos, no estoy mirando como ahí, pero cuando usted me dijo no tengo que mirar, es como que ahora miro, doy como una pequeña, una barrita, le puedo conversar, ahora con las cámaras lo que yo miro es ahí, es como que me Sí, imagino que ahí está mi público exacto. y doy la mirada y recién comienzo a hablar. Entonces, son cosas y como la frase que me quedó así como que súper impactada y es donde usted dice, pues, ¿no? Hablar en público es una oportunidad. Es No una es una, pero me había olvidado la parte de la amenaza. no es una amenaza, No es es una una... gran oportunidad. Claro, yo lo veía, es una oportunidad, ¿verdad? Hablar en público. Y a todas las personas que tienen miedo a hablar, yo le digo, no, hablar en público es una oportunidad, porque es una manera de demostrarte lo que tú sabes hacer, porque hay muchos buenos profesionales, pero si no saben comunicarse, si no saben conectar con el público, si no saben cómo hacer ese lazo, no se va a poder, ¿no? Como le decía Dulce, ¿no? Tú tienes un poder que es muy importante, un poder muy importante que es el poder de la comunicación. Entonces es algo que es súper importante porque ella tiene ese don de comunicar, tiene esa sonrisa, son dones que Dios te entrega para servirle al mundo. Yo creo que ese don es el que usted tiene, el don de poder mostrar a la persona cómo se puede comunicar desde el don que ya tiene usted desarrollado. Bueno, gracias por eso, pero sí. Pero todavía no se acabó. Hay algo que yo quiero preguntarle y no quiero que se me vaya esto. Hay algo que usted siempre mencionaba ahí. Yo siempre hablaba más de la conexión, yo recuerdo en las clases, pero usted hablaba de la palabra trascender. ¿Qué hay detrás de trascender? ¿Qué hay de la parte de Ricardo de querer trascender y que estuvo en esta vida y que estuvo en este mundo? ¿Cuál es el objetivo ahora del profesor Ricardo? O de Ricardo. Cuando me sometí al proceso de jubilarme en la universidad, se me hizo una entrevista en el diario y yo dije, lo que he hecho es cambiar de escenario, salir un poco de la esfera de la universidad y dedicarme más a mi academia y a mis cosas y a lo que quiero hacer y ser. Y en ese sentido está en pie esto, lo de trascender. Es decir, quiero poder tener una gran capacidad de dedicarme a la academia, de poder compartir con mucha gente, de poder, ojalá, escribir, de poder hacer, a lo mejor, quién sabe, un podcast en donde yo esté con lo mío. Entonces, hay tantas ideas, tantos proyectos, pero en el fondo, en esta esfera tan importante como la que me ha llevado toda la vida. Hoy día mis hijos están grandes, cada uno son profesionales, ellos están en lo suyo, yo estoy junto a mi esposa y por lo tanto tengo como el espacio para poder seguir, para poder avanzar en una mirada en que tenga disposición y tiempo para hacerlo. Entonces, allí está este sentido de que quiero, ojalá, llegar a muchas más personas con lo que yo estoy haciendo. Y no estar sometido solamente a un horario de trabajo, o me queda este tiempo para hacerlo. Me quise dedicar más a ello
No es fácil también, porque te cambia todo el ritmo de vida y todo, pero sabes que vale la pena. Eso me pasa a mí, profesor. Pasa que yo estoy en ese proceso de poder impactar y poder, digamos, en el caso mío es de despertar. Es de despertar esa luz que cada persona tiene desde lo que quieran hacer. O sea, simplemente muéstrense, no tengan miedo a hacerlo. Entonces, en mi caso ese es el objetivo. El objetivo es despertar y hacer prender la luz que ellos tienen. Ya, entonces... Y es a veces cuando uno es mamá, empresaria, y es como que se tiene que poner tantas cosas en conjunto y dejarle. Entonces yo a veces literal me levanto a las 3 de la mañana para hacer mis videos, 2 de la mañana porque ese rato se me prende el foquito y digo, uy, tengo que hacer mi video. Y me pongo a hacer mi video porque tengo ese objetivo y ese amor. Y no me quiero ir de este mundo, profesor, sin no haberlo hecho. Porque yo siento, si esto es lo que tanto te gustaba de niña, porque a veces con el tiempo uno ve el dinero, ¿no? Entonces, ¿dónde le pagan mejor o dónde gana? Más bien es lo que me pasó, me dediqué al mundo de la empresa porque es lo que me daba, es lo que siempre giraba, pero no era lo que me hacía sentir viva. Entonces, cuando yo voy a un auditorio, cuando yo doy mis charlas, cuando yo doy, digamos, o hago las terapias y todo eso, me siento viva, es como si mi fuego se encendiera así. Claro. Entonces, claro, y ese sentir, esa sensación me llena, pues. Entonces yo digo, bueno, hagamos eso que te gusta, o sea, hagámoslo. Si tanto te gusta, esfuérzate. Fíjate en qué rato, pero lo tienes que hacer y me doy ese espacio. Pero ese es el detrás, digamos, de esa esencia. En el caso de trascender, más de enseñarles a comunicar o de enseñarles a hablar o de conectar, ¿qué hay detrás de eso especialmente? ¿Hay algo más donde usted quiere impactar a ellos? O no sé si será la palabra impactar. No sabría decirte qué tanto más hay, porque creo que en definitiva la suma de tus actos son las que van a provocar esa trascendencia que tú dejas en el mundo. No es una sola cosa, no es un solo objetivo, es el cómo pasaste por esta vida. ¿Qué hiciste en esta vida? Las cosas que hiciste, las que te equivocaste, en dónde avanzaste, cómo saliste incluso de las situaciones complejas o difíciles. Eso es lo que va marcando tu existencia. Los que observen tu existencia y vayan mirando van a decir, ¿sabes qué? Eso es increíble, mira lo que hizo, oye, qué bien. En fin, todos esos elementos. Y cuando además tienen la oportunidad de tener una conversación directa, todo, va a decir, ¿sabes qué? Esa persona a mí me hizo un efecto, me provocó un efecto, me provocó algo. Y si eso quedó, entonces significa que, yo lo explico como de esta forma, que el habernos encontrado, en que nuestros caminos se hayan cruzado, tuvo sentido y significado para ti. Si tuvo sentido y significado para ti, yo puedo seguir avanzando, tú vas a seguir. Pero ese momento es nuestro. Por lo tanto, hay algo de mí que queda en ti. Y algo de ti también me lo estoy llevando. Entonces, hay una trascendencia que no pasa desapercibida. Entonces, por eso te digo que es la suma, que es el actuar, que es el ser consecuente, el poder mirar a las personas con tranquilidad. No sé, hay tantas cosas. El cómo te perciben. Ahora, hay gente que le puedes caer mal, que a lo mejor la actitud tuya no es ese tipo que se cree, en fin. Y profesor, dentro de lo que usted dice de la trascendencia, ¿hay alguna parte donde Ricardo estaba hundido, porque usted tiene una larga historia que contar, pero el momento más fuerte donde usted se levantó o en una etapa donde usted se sentía como perdido, no sé, o alguna crisis, ¿qué le pasó algo duro donde sea como algo inspirador para la persona joven que probablemente esté pasando? Bueno, hay muchas cosas en la vida que tú puedes ir sumando. Pero una. Una. Yo soy hijo único. Mi madre toda su vida trabajó como una empleada doméstica. Por lo tanto, yo era el hijo de la empleada doméstica. Y eso tenía a veces
miradas, ¿no? De amigos, en fin, que podían decir, oye, no, si el hijo del empleado doméstico, entonces esa condición un poco social, que de repente esa etiqueta que de repente tenías. Pero cuando te encuentras con esas cosas, cuando te encuentras con ese sentido de injusticia, cuando a veces te hacen bullying, ¿no? Todo ese tipo de cosas que pasan en tu adolescencia, en tu juventud, creo que alguna vez tuvo un efecto en mi vida, ¿ya? El ser muy respetuoso, por ejemplo. Yo soy muy respetuoso de la jerarquía, no soy una persona impulsiva, digamos, nunca ha faltado respeto a un jefe, siempre he tenido como esa línea muy respetuosa, muy diplomática. Muy prudente, pero sin embargo también en el fondo descubrí en un momento determinado, y lo descubrí no hace mucho, esto lo descubrí hace 2 años, 3 años atrás, es decir, al tiempo de la pandemia. Yo trabajé prácticamente 2 años encerrado en mi casa, desde el estudio de la radio, y de ahí transmitía y todo lo demás, y mis colegas estaban en otros puntos, entonces todos nos conectábamos por el éter nomás. Y eso a mí me provocó como una especie de sofocamiento interno, es decir, yo no lo pasé bien, me sentía ahogado, y por lo tanto acudí y pedí ayuda, y compartí con una excelente psicóloga todas mis vivencias, y ahí empezamos a sacar todas estas cosas que me marcaban y que de alguna forma u otra me enseñaron a darme cuenta por qué soy quien soy. Yo también lo vi. Entonces empiezas a descubrir ese aspecto y vienen 2 etapas que también son súper importantes, porque el perdonar, el perdonarte, el construir, el seguir, en fin. Pero son etapas de la vida, son experiencias. Ahora lo bueno es que tú decís, qué bueno que lo descubrí ahora, que aún tengo tiempo para poder entonces hacer mejor lo que quiero hacer, ¿te das cuenta? Y no estar con ese dolor interno o esa duda interna que no hace bien. Por eso ahora yo sí. Observo a una persona y a veces cuando hago coaching, empiezo a indagar justamente en las heridas, en todo ese tipo de cosas, claro, sus necesidades, sus ansiedades, y escucharlo y poner atención de lo que no me habla, porque ahí está el punto, y empezamos a darnos cuenta entonces que podemos sacar a la persona de ese estado y colocarla en un estado mejor. Eso es verdad. Sí, yo, por ejemplo, mientras usted hablaba, claro, ahora ya entendí por qué. Por más que usted me decía que no, entonces yo entendí ahora por qué se dedicó a la locución, ¿no? Entonces ahí como que va uno entendiendo, o sea, por qué. ¿Cómo llegué a la locución? Y cómo así, o sea, ¿qué le diría ahorita Ricardo a ese niño de 14 años? El Ricardo de hoy. Sí. ¿Qué diría a Ricardo de 14 años? Que ojalá hubiese despertado un poquito antes de su, ¿cómo decir?, de su madurez, y podría haber tenido y haber tomado muchas oportunidades que la vida le puso al frente y que por distintas circunstancias... No lo va a arrancar, güey. No, pero diría que estuviera más alerta. La verdad es que tú te das cuenta que en realidad sí, hubo tanta gente, he tenido tanta gente que te aprecia, que te estima, que te valora, y esa gente, yo tuve muchas oportunidades en muchos aspectos de mi vida personal y profesional, pero en ese instante a lo mejor no me di cuenta, o simplemente pasó y no la percibí nomás. Y ahora que tú estás adulto, bueno, y en esta etapa así como de introspección, te das cuenta y dices, wow. Pero no tenías un sueño, Ricardo, en ese entonces cuando era jovencito, ¿y cuál fue? Y si llegó a cumplir mi sueño era animar el Festival de Viña del Mar. Ya. Yo quería llegar allí. Quería ser famoso, llegar a la televisión nacional. Pero eso de grande, güey. No, si yo cuando empecé en radio a mí me gustaba. Mira. Yo imitaba a Antonio Bodano. Un saludo grande para todos aquellos que están allí en la galería. Bodano era el animador más importante que tuvo el Festival de Viña durante muchos años, y yo era un poco también el modelo, entonces, digamos, era mi modelo. Tuve muy buenos comunicadores como modelos, digamos, pero me encantaba. Entonces, claro, yo pensaba que podía llegar al Festival de Viña y todo. Si me lo hubiese propuesto en serio y a firme, podría haber sido.
quién sabe, no lo sabemos ya, pero era como el anhelo. Pero lo que quiero decirte es que estaba en esta línea siempre, en la línea de la conducción, la animación, la comunicación. Y nunca se fue de esa línea. No, al contrario. Alguien me dijo, tienes que perfeccionarte. No tienes que aprender de tantas cosas. Porque yo iba a todos los cursos de capacitación y hacía de todo. No, me dice, capacítate en comunicación. Todo lo que sea y que tenga que ver con comunicación, entra. Eso me lo dijo. Ahora yo lo voy a tomar para mí. Tómalo para ti. Pero yo me lo tomo para mí, sí. Tiene muchas vegas. Es como fijarte un carril, ¿no? Por el cual vas a navegar. ¿Cómo le gustaría ser recordado, Ricardo? Como lo que yo te dije. ¿Qué le gustaría cuando le hablen ahí en la tumba? Usted está ahí en la tumba, está ahí las personas ahí a su alrededor. ¿Qué palabras escucha usted? Gracias. Creo que sería muy hermoso que gente que estuviera allí dijera gracias, profesor, gracias, amigo, en fin. Que haya gratitud por lo que pudimos entregar y aportar. Más allá, si tú sabes que hay una actitud de agradecimiento es porque algo quedó. Entonces ese es el sentido. No veo más allá de, no, es que yo quiero que me recuerden como una bella persona. No, si yo tengo mis días, digamos, de dulce y de agraz, te das cuenta, todo ser humano tenemos nuestros días y nuestras noches. Entonces, evidentemente que si con quien me he cruzado en los caminos te van a recordar por ello, más allá de que tú estés físicamente en esta tierra, es lo que importa en definitiva. ¿Ah? Más allá de la pregunta que yo le puedo hacer en este espacio, algo que usted haya querido decirle al público, a la persona, a la audiencia en este caso que nos ve y que va a ver el video, algo que usted sea interno de usted, de Ricardo, frase o algo que quiera comunicar y que esto va a quedar grabado, porque eso es lo bueno de los videos, que quedan grabados y probablemente el día que usted ya no esté, esa parte de ese video esté grabado y le pueda servir a los jóvenes que vienen. Uy, emocionalmente creo que decir simplemente que he sido una persona que ha caminado en la vida que le ha tocado vivir, que ha tomado aquello que ha sido la herramienta que Dios, Jehová, el universo me ha dado y que definitivamente con esas herramientas caminé. Es probable que también en algún momento de mi vida haya causado daño a alguien. Si ha sido así, que me perdone. Pero por sobre todo, creo que lo que quiero que sepan es que las cosas que he hecho, las he hecho porque simplemente me nacieron hacerlas y poder entregarla, y especialmente en el tema de lo que me envuelve, ¿no? Que es la docencia, todo, poder entregárselas con amor, con cariño y simplemente decirles que hice lo mejor que pude hacer. Ni más ni menos que eso. Gracias, profesor. Me hizo llorar. Era como que es que uno nunca sabe que dentro de esa comunicación que puede estar comunicando, ¿no? Y el saber que usted dio lo mejor de usted. Y muchas personas tal vez no lo ven, tal vez muchos alumnos se sientan tal vez en su aula pensando que es parte, pero lo que usted no quiere simplemente, o sea, lo que quiere usted es darle una parte de ellos o darle esa confianza y esa seguridad de que ellos puedan hacerlo. Porque muchas personas, yo siento que el ser humano tiene eso que se llama miedo y el miedo los limita, y para mí el miedo ha sido como que esa parte fundamental. Yo literal, cada vez que yo iba para hacer el tema de los recitales,
mis piernas temblaban y nunca dejaron de temblar hasta el día de hoy cada vez que me voy a presentar. O sea, vieran, no, mami, cómo mis Sí. piernas están temblando y todo. Y la gente tal vez ni lo nota, pero vieran todo el alboroto que hay dentro de eso. ¿Cómo uno domina el miedo? Oh, ¿O en qué momento? ¿O algún momento desaparece? Porque el mío nunca desapareció. no, no es que por eso, si lo defines como miedo, puedes entrar en pánico. Ujú. Entonces es un estado de ansiedad que se te produce. Es natural que te pongas ansioso, nervioso, porque uno desea que todo te salga bien, que salga perfecto, que las cosas funcionen bien, que ojalá todo sea cuadrado milimétricamente y esté perfecto, perfecto. Pero sabemos que la perfección no existe, entonces te va a pasar que te vas a equivocar, te va a pasar que acá en un momento no se pueda caer un foco, qué sé yo, el micrófono se corte, te va a pasar. Ahora, esas situaciones inesperadas siempre nos producen un estado de ansiedad. Entonces la ansiedad está en que, pucha, es que si me pasa esto otro, es que si no me escuchan, es que si no me miran, es que si no los cautivo, es que si no, definitivamente entonces no lo hagas, porque vas a estar sufriendo. Así es que cambia el enfoque, cambia la mirada. Esto es una oportunidad. Yo quiero hacerlo. Y el quiero supera todo. Ay, me encantó. Lo voy a tomar. Quiero hacerlo. Quiero estar ahí. Sí, quiero que me conozcan. Quiero conversar con ellos. Quiero escucharles. Quiero hacerlo. El querer es poder. Por favor, si nos puede terminar con su frase típica, hablar en público es. Bueno, simplemente decir que cambia el enfoque. Cambiar el enfoque significa no mires el acto de hablar en público como una amenaza. No. Hablar en público es una oportunidad, no es una amenaza. Por cierto, es una gran oportunidad. Gracias, profesor.